Buenos días compañeros y profesora Lida. Hoy les vamos a hablar del sistema de tráfico de proteínas y endomembranas. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Ramos, Ana Sofía Gómez, Santiago Tafur y mi persona, María Cristina Maena. A continuación, mi compañera Sofía les empezará a dar la introducción y a explicarles de qué trata esto. Bueno, la introducción, tráfico de proteínas. Es importante que las proteínas traducidas sean entregadas a su localización celular específica para lograr esto. La proteína se transfiere a través de una serie de estructuras de membrana. Un componente principal de la membrana es el aparato de Golgi. Bueno, yo les hablaré del aparato de Golgi. Primeramente, ¿qué es? El aparato de Golgi, también conocido como complejo de Golgi, es un orgánulo celular membranoso, formado por un conjunto de vesículas planas apiladas entre sí. Estos sacos poseen fluido en su interior. Se encuentran en una gran variedad de eucariotas. Este organelo se encarga del procesamiento, empaquetamiento, clasificación, distribución y modificación de proteínas. El aparato de Golgi también es el orgánulo encargado de la clasificación en la célula. Además, las proteínas del retículo endoplasmático rugoso se envían al Golgi a medida que las proteínas se mueven a través del aparato de Golgi. Son modificadas y se empaquetan en vesículas. Bueno, también cabe resaltar que, debido a que el aparato de Golgi recibe las proteínas de un lugar y las recibe para su entrega a un segundo lugar, a veces es considerado la oficina de correos de la célula. El aparato de Golgi está conformado por distintos componentes, entre los cuales tenemos la cisterna cis, más cercana al retículo endoplasmático, la cisterna medial o trans, y la red trans-Golgi. Otros agentes claves en este proceso son las proteínas durante el transporte y las enzimas que lo modifican. Aquí podemos apreciar en esta imagen cómo es el aspecto del aparato de Golgi. Bueno, continuando con las características del aparato de Golgi, este consta de dos caras, las cuales son la cara cis o de formación, situada en las proximidades del retículo endoplasmático rugoso. Corresponde a la cara convexa de las cisternas. Entre esta cara y el retículo existen vesículas de transición. También hablamos de la cara trans o de maduración. Está orientada hacia la membrana plasmática y corresponde a la cara cóncava de las cisternas. Sobre la cara trans y en su periferia se localizan también vesículas. El transporte de sustancias entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, entre sus cisternas y entre este y otros destinos posteriores, se lleva a cabo mediante vesículas. Aquí en estas microfotografías electrónicas podemos observar cómo es el aparato de Golgi realmente. Bueno, algunas de las funciones del aparato de Golgi son glicosilación de lípidos y proteínas. Se añaden y se modifican glúcidos a lípidos y proteínas para formar glucolípidos y glucoproteínas. Síntesis de polisacáridos. También la acumulación, selección y distribución de moléculas. El aparato de Golgi es el principal centro de distribución de la célula. Por eso, este selecciona y distribuye moléculas que pasan a formar parte de la pared celular, de las membranas de los lisosomas. También hay un proceso de secreción. Los productos ya acabados y destinados al medio extracelular, como hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, enzimas, componentes de la matriz extracelular o de la pared, se empaquetan en vesículas de secreción, que brotan de la cara trans y se fusionan con la membrana plasmática para secretar sus productos mediante un proceso de exocitosis. El tráfico de proteínas. El tráfico de proteínas son las proteínas traducidas que se encapsulan en vesículas en el retículo endoplasmático. Un grupo de estas vesículas se fusionan y estas vesículas ya fusionadas forman a la cisterna a medida que la proteína se mueve a través de la pila.
También son proteínas destinadas a ser secretadas desde las células, además de aquellas proteínas destinadas a residir en el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membranas plasmáticas y lisosomas. Cabe destacar que las vesículas son bolsas limitadas por una membrana. Se trasladan por el citoplasma hasta fusionarse al compartimento receptor. Hay de tipos de transición, de periferia, de secreción y de reciclaje. Está el tráfico citosólico, que son las proteínas sintetizadas que se liberan en el citosol. Algunas de estas llevan señales para ser exportadas hasta mitocondrias, cloroplastos, núcleos y peroxisomas. Hay ciertas proteínas ya sintetizadas que son expulsadas al citosol y se quedan divagando en esto. Está también el transporte intracelular, que son sustancias provenientes del retículo endoplasmático, transportadas también por vesículas. Están los glúcidos complejos sintetizados en el complejo de Golgi para formar la pared celular. Depende de señales de localización y proteínas que identifican señales y dirigen el tránsito. Ahora les voy a hablar del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una extensa red de cavidades intercomunicadas, limitadas por membranas, que pueden presentar diversas formas, como por ejemplo sáculos aplanados o también llamados cisternas, vesículas globulares de distintos volúmenes o túbulos contorneados y ramificados. Las membranas del retículo tienen dos caras, una hialoplasmática o citosólica, en contacto con el hialoplasma, y la otra luminal, en contacto con el espacio interno o también llamado lumen. La cara hialoplasmática de las membranas puede presentar ribosomas adheridos o no, lo que permite distinguir dos tipos de retículo, el granular o el rugoso, y agranular o liso, respectivamente. Ambos tipos de retículo presentan distinta composición y funciones. El retículo rugoso presenta continuidad con la parte externa de la envoltura nuclear. Aquí podemos ver el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Podemos ver en esta imagen que está el núcleo, está la envoltura nuclear, están los ribosomas, se encuentran las cisternas y el lumen del retículo endoplasmático liso. Están las funciones del retículo endoplasmático rugoso, que es la síntesis de proteínas de tres tipos. Están las destinadas a la secreción, están los componentes de los lisosomas, están las proteínas integrales de membrana. Estas proteínas son sintetizadas por los ribosomas unidos a las membranas del retículo endoplasmático rugoso, por su subunidad grande. La unión del ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático rugoso se produce una vez iniciada la síntesis proteica en el citosol, debido a la aparición de un péptido señal en el extremo amino de la proteína naciente. Está la glicosilación de las proteínas sintetizadas, uniéndoles un oligosacárido en el interior de las cavidades. El proceso de glicosilación se completará en el aparato de Golgi. Aquí podemos observar el retículo endoplasmático rugoso por medio de un microscopio electrónico. Entonces podemos ver que está el citosol, se encuentra ubicado aquí, está el lumen, que se encuentra ubicado acá, está la membrana, están los ribosomas libres y están los ribosomas unidos. Bueno, yo les voy a hablar del tráfico de endomembranas. El sistema endomembranoso es el sistema de membranas internas de las células eucariotas. Se divide la célula en organulos, donde el retículo endoplasmático es el organulo de síntesis y transporte construido como una extensión en la envoltura nuclear. Aquí en la pantalla podemos ver la imagen donde encontramos el aparato de Golgi, encontramos el retículo endoplasmático, encontramos el núcleo y encontramos la membrana nuclear. También se ven los lisosomas, las vesículas de secreción y la membrana plasmática. Algunas partes de estos organulos son, bueno, de la célula eucariota, cabe recordar, son la membrana plasmática,
que funciona como barrera de protección que regula la entrada y la salida de las sustancias de la célula. Tenemos también la envoltura nuclear, que está formada por una bicapa lipídica que encapsula los contenidos del núcleo. Tenemos también el retículo endoplasmático, que es el orgánulo de síntesis y transporte construido como una extensión de envoltura nuclear. Tenemos también el aparato de Golgi, que actúa como sistema de empaquetado y entrega de moléculas. Los lisosomas, que son unidades energéticas o las encargadas de generar la energía, el ATP, de la célula, utilizando enzimas que analizan las macromoléculas y también actúan como sistema de recogida de residuos. Las vacuolas actúan como unidades de almacenaje en algunas células y las vesículas son pequeñas unidades de transporte delimitadas por la membrana que pueden transferir moléculas entre diversos comportamientos. También cabe recordar o resaltar que el sistema endomembranoso también proporciona un sistema de transporte para las moléculas móviles a través del interior de la célula, así como superficies interactivas para la síntesis de lípidos y de proteínas. Pero esto en cuanto a la célula eucariota. ¿Qué pasa en la célula procariota? En la célula procariota es raro encontrar endomembranas. Sin embargo, en diversas bacterias fotosintéticas, la membrana plasmática se encuentra pegada hacia el interior de la célula, de modo que su citoplasma se encuentra rodeado de capas de membranas capaces de captar luz. Estas capas pueden incluso estar encapsuladas en estructuras llamadas fluorosomas. Bueno, como les decía, en el citoplasma de las células eucariotas se caracteriza, a diferencia de las procariotas, por un alto grado de compartimiento. Se encuentra recorrido en toda su extensión por un sistema membranoso que separa el citosol de las cavidades internas que lo limitan. Y este se denomina como sistema endomembrana, por eso se recibe su nombre. A este conjunto de estructuras membranosas, cuyos componentes se relacionan entre sí mediante un tránsito de vesículas que transportan moléculas de un compartimento a otro en su interior o en su membrana. Pero hay orgánulos también membranosos, como son las mitocondrias, los cloroplastos y los peroxisomas, que no reciben ni forman vesículas para comunicarse con otros orgánulos. Por lo tanto, estos están fuera de la ruta vesicular, o sea que no se comunican con otros orgánulos ni entre ellos mediante vesícula. Pero bueno, ahora falta cómo se da esto, cuál es su proceso. Primero, la proteína entra al retículo endoplasmático mientras está siendo sintetizada por el ribosoma. Segundo, la proteína sale del retículo endoplasmático y se dirige hacia la cara cis del aparato de Golgi. Tercero, la proteína entra al aparato de Golgi y es procesada a medida de que la cisterna es trasladada hacia la cara trans. Cuarto, la proteína sale del aparato de Golgi por la cara trans y va a la membrana plasmática. Y quinto, la proteína es secretada por la célula. Vamos entonces ahora a hablar de síntesis y anclaje de las proteínas a la membrana en el retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas que se sintetizan en este retículo y que van a ser proteínas integrales de membrana
permanecerán incluidas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, donde son sintetizadas, ligadas a ella mediante el péptido de señal o mediante la secuencia de aminoácidos internos que funcionan como péptidos de anclaje. Estas proteínas integrales de membrana pueden permanecer en las membranas del retículo endoplasmático rugoso o pasar a formar parte de las membranas de las vesículas que se desprenden del retículo endoplasmático rugoso, para asimismo incorporarse a otras membranas del sistema de endomembranas, o puede también incorporarse a la propia membrana plasmática. Glicosilación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Esta glicolización consiste en unir un oligosacárido a la cadena polipéptica que se está sintetizando. La unión se produce a un aminoácido de una secuencia de señal de la cadena peptídica mediante un enlace, que en este caso sería N-glicosídico. El glúcido se unirá a la proteína tantas veces como aparezca en la señal de glicosilación. La glicosilación se completará en el aparato de Golgi. Bueno, vamos a hablar sobre la llegada de proteína al retículo endoplasmático. Antes que nada es necesario saber que las proteínas se van a sintetizar en los ribosomas del retículo endoplasmático, pero cada una de estas proteínas va a tener que ser transportada a una zona determinada de la célula, porque ahí es donde va a realizar su función. Un claro ejemplo, las hidrolasas que van a ser dirigidas hacia los lisosomas. Bueno, ahora sí hablando sobre el sistema de endomembrana. Lo primero que quiero explicar ahora es cómo va a llegar la proteína a la luz del retículo endoplasmático. Consta de 5 pasos. El primero, un ribosoma sintetiza la secuencia de señal. Segundo, la secuencia de señal se une a la partícula de reconocimiento de la señal. Tercero, la partícula de reconocimiento de la señal se une al receptor. En cuarto, continúa la síntesis de proteína, la cual entra al retículo endoplasmático. Se libera CRP, el cual es proteína C reactiva. Y finalmente, y quinto, la síntesis proteica termina y se elimina la secuencia de esta señal. Bueno, hablaremos sobre el mantenimiento de la simetría de la membrana. Las membranas del retículo, del aparato de Golgi y de las vesículas de secreción presentan los oligosacáridos, unidos a las proteínas o a los lípidos de su membrana, situados en la cara interna hacia la cavidad, lo que permitirá que estos queden hacia el exterior, formando el glicocálix de la nueva porción de membrana que se añadirá a la plasmática cuando las vesículas de secreción viertan su contenido por exocitosis. La exocitosis es un mecanismo de regeneración de la membrana que compensa las pérdidas que sufre la misma por endocitosis. De esta manera, la membrana se recicla constantemente. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que son en la parte de abajo, el retículo endoplasmático, lo que está de morado. Tenemos también las proteínas, que son las pequeñas píldoras rojas. Tenemos las vesículas de membrana. También tenemos la membrana plasmática, entre otros componentes. Bueno, ahora hablaremos del transporte vesicular en la célula. Las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, cuyo destino es la secreción, se incorporan tras un proceso de glicosilación a la cara cis del diptosoma mediante las vesículas de transición, que son originadas por la germinación de membranas del retículo endoplasmático. En el interior del aparato de Golgi serán modificadas nuevamente al complementarse la glicosilación. Luego de esto, ellas viajan o emigran hacia la cara trans, desde donde pasan a las vesículas de secreción formadas por la gemación, de las cisternas de esta cara. Estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática, descargando todo su contenido por exocitosis. De esta manera, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi participan conjuntamente juntos en la síntesis de modificación, transporte y secreción de proteínas. De pronto, en otros casos, las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso se convertirán en enzimas hidrolíticas tras su paso y su modificación por el aparato de Golgi. Las vesículas que las contienen son originadas por la germinación en la cara trans
del diptosoma y se convierten en los lisosomas primarios de la célula, cuya función será la digestión extracelular, si son vertidos al exterior. Bueno, aquí vamos a hablar ya de la función que ocurre. La primera está relacionada con la entrada de proteínas y se encuentra cerca del retículo endoplasmático, mientras que la segunda es la cara de salida, o cara trans, ya que esta es la encargada de la secreción de productos. Están formadas por unas cisternas que presentan forma tubular. Junto a esta estructura se encuentran vesículas que componen el sistema de transporte. Las pilas de saco se unen entre sí en una estructura que recuerda la forma de un lazo o una cinta. Pero, además de esto, en esto existen algunas excepciones, las cuales son que la organización del complejo no es común en todos los grupos de organismos. En algunos tipos celulares el complejo no está estructurado como conjuntos de cisternas apiladas en grupos. Contrariamente, se ubican de forma individual. En algunos órganos unicelulares, como toxoplasma, se ha reportado la presencia de solo una pila membranosa. Todas las excepciones indican que el apilamiento de las estructuras no es indispensable para cumplir con su función, aunque la cercanía entre los sacos hace que el proceso de transporte sea mucho más eficiente. Del mismo modo, algunos eucariotas basales carecen de estas cisternas. Por ejemplo, los hongos. Esta evidencia apoya la teoría de que el aparato apareció en un linaje posterior a los primeros eucariotas.